Hola, buenos días. Mi nombre es Emilio Alfonso Ruiz Aquino y junto con mi compañera Fátima Sánchez Fragoso, estudiantes de medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, les vamos a presentar lo que es el tema de VIH. Bueno, el VIH es un virus de inmunodeficiencia humana, así se define como tal, es el virus de la inmunodeficiencia humana que va a pertenecer como tal a una familia de virus que se llama Retrovididae. Pero, ¿qué es lo principal que va a ocasionar? Va a ocasionar infecciones con largos periodos de incubación. Van a ser largos periodos, incluso de 8 a 10 años, en donde el paciente va a estar asintomático. ¿Esto qué quiere decir? O sea, de 8 a 10 pacientes, de 8 a 10 años, perdón, puede que el paciente ya tenga la infección por este virus y no se haya dado cuenta de nada. Entonces, es por eso que esta enfermedad, este virus, es muy mortal, tiene una tasa de mortalidad alta, a pesar de que ya se ha podido erradicar, pero debido a que no presenta síntomas durante 8 a 10 años, cuando ya llega a presentar lo que son síntomas, como se va a mencionar posteriormente, llega a pasar a una etapa mayor donde ya es cáncer, que es lo que se le denomina el SIDA. Va a infectar lo que son los linfocitos CD4, que van a ser unas células en el sistema inmune que nos van a ayudar a mejorar nuestra respuesta ante algún agente externo. Entonces, como va a infectar a los linfocitos, va a haber una pérdida de inmunidad. Va a haber dos tipos de VIH, lo que es el VIH-1 y el VIH-2. Van a compartir como tal propiedades epidemiológicos, como tal de que puede que se presenten en las mismas zonas geográficas que muestran el mismo tipo serológico, pero realmente son algo diferentes relativamente. Eh, Algunos estudios han mostrado que lo que es la patogenicidad, que es decir, como la letalidad del virus, lo que es el VIH-2, es menor que el VIH-1. Eh, Vamos a encontrar, como lo mencioné, va a ser sintomático durante 8 a 10 años, esto gracias al deterioro progresivo del sistema inmune. Va a haber un rompimiento del equilibrio entre replicación viral y esto puede hacer aparición de diversas infecciones clásicas, llegando como tal a SIDA. Posterior a esto, como les mencionaba, ¿qué va a ser SIDA? SIDA va a ser más de 20 infecciones oportunistas o cánceres que van a estar relacionados con el VIH. Como no se pudo realizar una buena detección durante estos 8 a 10 años, entonces empiezan a haber infecciones oportunistas, empiezan a haber cánceres relacionados. Incluso en algunos reportes mencionan que son estos pacientes que llegan por un malestar general o tos o gripa y es como que se le quita y son recurrentes. Se va y se quita, se va y se quita. Se pone y se va. Entonces llega un momento en donde después de esto se empiezan a manifestar otros síntomas y es pues cuando ya es muy tarde y ya nos damos cuenta que es SIDA. Va a ser un principal problema de salud pública. Esto ha manifestado un desafío importante para el sistema de salud debido a que tiene un índice alto de mortalidad e incluso en los años del 2010, cuando empezó a surgir, aún con más auge, se manifestaba como una pandemia debido a que como había estado enmascarado por durante 8 o 10 años, todos se presentaban de golpe. Entonces, pues, se considera un desafío importante para el sistema de salud. Y finalmente, pues, como método de introducción, pues el uso del condón finalmente va a ser durante las relaciones sexuales, es la forma más efectiva para prevenir las infecciones de transmisión sexual y del VIH. Ok, entonces generalmente no se va a presentar síntomas inmediatamente. Usualmente las personas que se contagian del VIH pues se ven y se van a sentir completamente sanas durante mucho tiempo después de haberse infectado. Entonces, para que una persona tenga los síntomas del VIH se puede tardar de 10 años o más. Estos síntomas pueden durar algunos días o varias semanas y dentro de los síntomas posibles van a incluir lo que es el malestar en general, una inflamación de lo que es la faringe, los ganglios se van a palpar inflamados, va a haber presencia de náuseas o de vómitos, va a haber una pérdida de peso aparente, puedes tener dolores musculares, dolores articulares y lo que es la diarrea. Y dentro de los síntomas característicos, pues se van a presentar en la imagen que tenemos a la derecha, donde es la aparición de la fiebre en las primeras 2 a 4 semanas. Va a aparecer lo que es un salpullido en lo que es la piel, va a haber dolor muscular, la presencia de escalofríos, se sienten cansados, aparecen úlceras en lo que es la boca y puede haber presencia de la sudoración nocturna. Y estos síntomas pues van a ser similares a los de la gripe, como ya lo habían mencionado,
van a ser la primera reacción de tu cuerpo a la infección y durante esta etapa va a haber con mucha cantidad de los virus en tu cuerpo, por lo que pues va a ser muy fácil transmitírselo a otras personas. Y algo importante es que solo van a durar unas cuantas semanas y después de eso usualmente no vuelves a sentir estos síntomas por años, pero pues puedes transmitir el virus del VIH a otras personas sin importar si tengas los síntomas o no, o si te sientas enfermo. Entonces, por eso diagnosticarlo de forma oportuna para que podamos prevenir esto. Bueno, ¿y cuáles van a ser los factores de riesgo? Los factores de riesgo principal es relaciones sexuales sin protección. Aquella relación sexual, ya sea por vía vaginal o anal, que no lleve protección, es un factor de riesgo predisponente para presentar VIH. Antecedentes de infección de transmisión sexual. Esto es, a medida de que va pasando el tiempo, empiezan a haber distintos antecedentes de infección de transmisión sexual recurrente, que sea tratamiento y posterior a ello, 3 meses después o medio año vuelve a aparecer esta infección, pero ahora más grave o un poco más aguda. Posterior es compartir agujas, ya sea para aquellas personas que puedan inyectarse cualquier sustancia nociva para la salud, o en este caso donación de sangre, que ya no es muy usual encontrarlo, pero pues aún así es un factor de riesgo. Y finalmente, pincharse accidentalmente con una aguja infectada. Eh, Recibir pues este pinchazo afecta por lo regular a personal de salud, pero también puede ser usual con cualquier persona. Ahora, algo importante es que el VIH pues, puede ser transmitido mediante el contacto sexual, compartir las agujas para inyectarse alguna droga o compartir sangre, como ya había mencionado Emir, o puede ser también como madre a hijo durante el embarazo, el parto o alguna lactancia materna, por lo que dentro de las principales formas de poder prevenirlo es el uso del preservativo, ya que pues esto va a disminuir el riesgo de evitar cualquier tipo de infección y de igual manera evitar tener múltiples parejas sexuales en un corto tiempo, así como evitar tener relaciones sexuales con alguien con que haya tenido múltiples parejas o el uso de droga, las personas que son drogodependientes. Igual, pues no inyectarse ningún tipo de sustancia nociva, pero si lo haces, pues evita compartir lo que son las agujas, alguna jeringa u otro equipo de inyección si cree que ya ha sido expuesto al VIH dentro de los últimos 3 días, pues debes de preguntar de inmediato a atención médica acerca de las profilaxis post-exposición para poder prevenirla y debe comenzarse dentro de las 72 horas de la posible exposición o realizar lo que son las pruebas de detección del VIH. En caso de que pues ya sea confirmatorio, se debe evitar donar sangre, plasma o algún otro órgano. Ahora, como los métodos diagnósticos, pues se van a basar en dos principios. El primero es la complementariedad de los anticuerpos, en donde está el ELISA, las pruebas rápidas, el Western blot y la inmunofluorescencia. Hablando más sobre el ELISA, es que aquí podemos detectar tanto los antígenos como los anticuerpos. Van a existir desde la primera generación hasta la cuarta generación, donde los más utilizados pues son la tercera y la cuarta generación, que van a detectar lo que son las IgG y la IgM, y en la cuarta generación puede detectar lo que es el antígeno P24, que pues es más específico y en donde principalmente se va a poner la muestra del paciente, que supongamos que salga infectado del VIH, va a haber una respuesta inmunológica de su cuerpo, generando lo que son los anticuerpos contra estos antígenos que le pertenecen a este el virus del VIH, y se va a generar como una coloración de la reacción si es el caso positivo. Ahora, en lo que son las pruebas rápidas, van a ser estos inmunoensayos que van a emplear la tecnología del flujo lateral, que es una como inmunoconcentración de aglutinación de las partículas, donde aquí se van a enfocar en la detección del antígeno anticuerpo también, donde la prueba rápida de los anticuerpos, su sensibilidad va a ser comparable a lo de que son los ELISA, pero su especificidad va a ser menor al ELISA, ya que solo va a detectar lo que son los anticuerpos, a diferencia de las pruebas rápidas de antígeno-anticuerpo que va a detectar ambas partes. Pero igual va a tener como una menos especificidad que lo que es la ELISA, y aquí vamos a ver como una pequeña imagen de cómo son, donde la ventaja de estos es que puede darte un resultado en menos de 30 minutos y puede hacer con la prueba de sangre o prueba de saliva.
Ahora, si con estas pruebas que ya les mencioné, si da un resultado positivo, ¿podemos decir que una persona está infectada con el VIH? Pues la verdad es que no nos va a asegurar el resultado, ya que no son 100% específicas y solo se van a usar para tamizaje, pero si la prueba no sale negativa, podemos decir que la persona no está infectada o estamos en una etapa donde aún no hay detección de los antígenos o un anticuerpo contra estos antígenos. Ahora, el Western blot se va a basar en la separación de las proteínas del virus que van a ser obtenidos de un cultivo viral y aquí va a haber como una mezcla de estas proteínas de los antígenos del VIH y se va a hacer un proceso electroforético que va a separar estas proteínas y se van a añadir los anticuerpos primarios y secundarios de lo que es el suero de la muestra de la persona que está infectada y la reacción se va a leer como una película fotográfica. Y la inmunofluorescencia indirecta, pues va a detectar lo que son los anticuerpos del VIH, que va a ser mediante un tinte fluorescente especial y con el uso del microscopio. Entonces, si estas dos pruebas que ya les mencioné, que es el Western blot y la inmunofluorescencia, van a detectar lo que es el IgG, debemos esperar aproximadamente de 3 a 4 semanas después de haber realizado lo que es el ELISA para tener un resultado positivo. Y aquí, en dado caso de que salga negativo en cualquiera de las dos, ahora sí podemos decir que la persona está infectada con el VIH, ya que tiene una mayor especificidad que las anteriores. Ahora, el otro principio va a ser la complementariedad de los ácidos nucleicos, que pues aquí vamos a encontrar el PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que pues va a detectar lo que es el ARN del virus, que va a pasar por procesos bioquímicos que van a llegar a lo que es una amplificación. Y aquí va a ser útil para detectar una infección reciente o para confirmar si la prueba de los anticuerpos son inciertos o son indeterminados y para analizar alguna sangre u órgano en busca del VIH antes de que pueda ser donado o para saber el pronóstico de la enfermedad y de igual manera para ver el diagnóstico de neonatos, ya que pues como mencionamos puede haber una transmisión vertical que pues es la infección de madre a hijo durante el embarazo o durante el parto. Y finalmente, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento se va a dividir en dos, bueno, en sí en tres, que solamente se puede mencionar, que es que se da fármacos, que es una terapia profiláctica posexposición. Esto se da cuando son aquellas personas que, por ejemplo, persona de salud o cualquier otra persona que se haya pinchado con alguna aguja, y entonces cuando se pincha con la aguja, pues se da esta terapia profiláctica ante el contacto, pues de que sea un caso presunto posible del VIH y pues se ha demostrado que disminuye la tasa de contagio y se da preferentemente antes de las 72 horas. Entre esas primeras 72 horas se puede dar estos medicamentos. Posterior a esto encontramos lo que son los fármacos antirretrovirales, que es la acidobudina, el tenofovir disoproxil, que sus siglas son TDF, y la emtricitabina. Estos medicamentos se van a dar como tal riesgo-beneficio. Es más, ver cuál es el riesgo con el paciente. Puede que esté en una etapa muy avanzada, entonces ya no va a funcionar o ya no van a ser eficaces. Y se pone esto como referencia. No se le va a poder dar a aquellos pacientes que tengan una tasa de depuración de creatinina menor de los 60 mililitros por minuto. Esto ya va a ser un estudio que se va a realizar previo a la toma de estos fármacos y finalmente son cuidados paliativos o los controles de riesgos. Vamos a evaluar todo lo que son las comorbilidades, ya sea hipertensión arterial, diabetes, ya sea que tengan alguna obesidad, epidemia, alguna enfermedad de tiroides y pues tratar de manejarlo. Otra parte es estudios depresivos, debido a que varios estudios han demostrado que aquellas personas que tienen alguna enfermedad mental llegan a presentar un mayor índice de contagio y por lo mismo, por el estado en el que están, pues llegan a presentar un estado de inmunidad menor. Entonces a estos pacientes también darles lo que son los medicamentos correspondientes. Y finalmente, pues en las mujeres que reciben la profilaxis, se debe recibir a la par una anticoncepción, de esta manera, pues para prevenir el embarazo finalmente. Y pues eso sería todo, estas son nuestras referencias y pues finalmente una conclusión final, pues solamente es
tomar en cuenta todas las medidas preventivas que se abordaron y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por escucharnos. Cualquier duda nos la pueden hacer saber y con gusto se la respondemos.